Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría tratar un asunto muy especial dentro de la ufología y sobre todo la ufología norteamericana. Un personaje que ha dado mucho que hablar y sigue dando mucho que hablar. Recientemente se ha estrenado en Netflix un documental dedicado enteramente a este personaje. Hoy vamos a hablar de Bob Lazar, Robert Scott Lazar, un físico norteamericano que hace 30 años, ahora se cumple el 30 aniversario, del momento en que decidió romper el silencio. Tenemos que remontarnos para entender este documental a 1989, año clave en el que supuestamente este físico decide abandonar el proyecto en el que está metido y que, desde luego, su vida corre peligro. Hay que entender que este físico asegura haber trabajado en el Área 51. No exactamente, sino a 15 millas al sur del Área 51, concretamente un lugar llamado S4, Sector 4, que estaría situado en el desierto de Nevada, concretamente en el Papoose Lake. El Área 51 estaría en el llamado Groom Lake. 15 millas de distancia solamente, pero mismas instalaciones militares donde se realizan operaciones secretas para la tecnología inversa. A través de la recuperación de naves extraterrestres estrelladas, el gobierno norteamericano estaría, por supuesto, intentando fabricar prototipos basados en esta tecnología inversa, en la tecnología revolucionaria de estas entidades extraterrestres. En este particular nos referimos a los famosos grises, esas entidades de 1,20 m de estatura, gran cabeza y ojos rasgados muy grandes. Lógicamente Bob Lazar, parece que decidió desvincularse de todo esto después de haber sido elegido por el famoso físico de origen húngaro Edward Teller. Fue escogido como una joven promesa dentro de la física y, sospecharon que este joven, en esa época, 29 años, porque entró en el 88 a trabajar en el S4, tendría una frescura de ideas y quizás plantearía alguna nueva dirección en la que poder moverse dentro de ese desafío tecnológico tremendo que suponía reconstruir naves desconocidas extraterrestres. Parece que se encontraban en ese momento, finales de los años 80, los que trabajaban en esta operación secreta en un momento pues, en que parecía que todo estaba estancado. Y quisieron ver en el joven Bob Lazar una bocanada de aire fresca. Pensaron que él aportaría nuevas ideas. Así es como dice Bob Lazar que fue seleccionado para participar como físico en este proyecto. El caso es que él habla de unos autobuses con los ventanales tintados que avanzaban por el desierto de Nevada hasta llegar ahí, todo muy secreto. La ruta, pues lógicamente, en muchos puntos era muy difícil situar exactamente por dónde discurría. Y ahí entraba en estas bases que había varios niveles internos y pudo recorrer varios hangares y, nada más llegar, se sorprendió al ver que efectivamente esta gente estaba trabajando con naves espaciales, con platillos volantes, lo que serían en inglés los famosos flying saucers, estos objetos en forma de disco. Y concretamente Bob Lazar asegura que trabajó con 9 platillos volantes y se subió en estos platillos. Y una vez estuvo dentro, lo que más le llamó la atención fue que había unos asientos muy pequeños. Dice, caramba, parece como si los pilotos fuesen niños. Y efectivamente descubrió que dentro de todo ese complejo militar se referían a los pilotos como the kids, los niños. Efectivamente se trataba de esos seres grises y además tuvo acceso a documentación que hablaba de la historia de estas entidades desde hacía 10.000 años. Hablaba de los últimos 10.000 años de historia, cómo habían incursionado en la historia humana. Tuvo acceso a esos documentos, pudo leerlos, incluso descubrió que estos seres, estos grises, procedían de la constelación de Zeta Reticuli. Los mismos datos que, al parecer, coincidían con la famosa abducción del matrimonio Hill, Betty Barney Hill, cuando a principios de los años 60 fueron abducidos. A Betty
le realizaron varios experimentos en esa abducción y en un momento dado uno de estos seres se le acercó y le mostró un mapa estelar que parecía que marcaba una serie de líneas que parecían como rutas comerciales. Y efectivamente, Betty Hill dijo que estos seres venían de la constelación de Zeta Reticuli. Lo mismo decía Bob Lazar en esos informes que veía reflejados de estas autoridades que en secreto estaban conociendo la anatomía forense de estos seres. Parece que habían recuperado también los cuerpos de estas entidades y sus naves, los restos de sus naves. Pero ¿qué sucede? Que llega un momento que Bob Lazar se da cuenta de que el ambiente militar es opresivo. Empiezan a gritarle, empiezan a darle órdenes de una forma cada vez más imperativa, muy desagradable. El ambiente dice que era muy, muy duro. Y poco a poco esa actitud tan hostil que observaba se unió al sentimiento que le iban haciendo de decir, bueno, yo no sé qué estoy haciendo aquí, no sé qué es lo que estoy haciendo aquí, intentando trabajar en secreto y ayudando a esta gente cuando esto debería de conocerlo todo el mundo. Y esta tecnología tan revolucionaria que podría cambiarlo todo, debería conocerla el resto de los seres humanos. Este sentimiento que le nació fue el detonante por el cual decidió desvincularse totalmente de este proyecto. Dejó de participar. El caso es que Bob Lazar tomó esta drástica decisión, dejó de ir al lugar, se desvinculó de este proyecto y ahí empezó su calvario personal. ¿Por qué? Pues porque empezó a contactar con varios ufólogos e investigadores interesados dentro del tema OVNI, entre ellos un famoso presentador de la televisión de Las Vegas, la Class TV, el señor George Knapp. Se hizo muy amigo de George Knapp, le contó todo absolutamente y desde el principio George Knapp le creyó. Consideró que su historia desde luego cuajaba de principio a fin. Poco a poco y con el tiempo, a medida que Bob Lazar iba haciendo movimientos para dar a conocer lo que había vivido, empezó a sentir miedo por su propia integridad. Empezó a sentirse espiado y empezó, por supuesto, a pensar que iban a por él, que irían a por él, que esto tendría consecuencias muy serias y que probablemente podrían llegar a matarle. Los movimientos que hizo Lazar en ese momento fueron bastante fuertes porque animó a George Knapp y a otros muchos investigadores a acudir a ciertas noches cerca de esa área, del Área 51, donde efectivamente se ponían a prueba los prototipos secretos que realizaba el gobierno. Y en esas reuniones, que reunían a decenas de personas, fueron testigos del avistamiento de muchas naves que salían de esas dunas del desierto, de esas bases, el S4 y el Área 51. Todo eso empezó a causar un gran revuelo. Inicialmente, Bob Lazar no quiso mostrar su rostro. Apareció en varias grabaciones en donde pues, se veía su rostro sombreado, no quería decir su nombre real. Me parece que aparece un vídeo en donde se describía como Benny o algo así, un seudónimo, pero finalmente él ya, cuando se da cuenta que su vida corre peligro, incluso le disparan, llegan a dispararle en la rueda delantera de su coche, ahí es cuando ya dice, mi vida corre peligro y la única forma que tengo para protegerme es salir a los medios de comunicación y contarlo todo, porque si me sucede algo será ya evidente, todo el mundo lo sabrá. Con esta decisión tan drástica pone en marcha todo un despliegue en los medios de comunicación auspiciado, por supuesto, por el periodista y ufólogo George Knapp. George Knapp, por supuesto, también inicia una investigación paralela intentando buscar cuáles son las lagunas en esta historia. La laguna más importante, creo yo, fue que evidentemente ni George Knapp ni nadie pudo encontrar acreditación académica alguna. Es decir, él decía que era físico y químico y las universidades en donde supuestamente había estudiado no encontraron ninguna evidencia, ni siquiera de que hubiera estado ahí. También los profesores negaron absolutamente haberle conocido, con lo cual esto fue un revés muy fuerte para Bob Lazar porque le restó mucha credibilidad. Concretamente decía poseer títulos del Instituto Tecnológico de California y del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
pero su nombre no aparecía en el listado de alumnos de ambas instituciones. Sin embargo, sí que es cierto que George Knapp pudo entrevistarse con personas que sí reconocieron que había asistido a esas clases. Entonces algo no cuadraba aquí. Algo, una mano negra, parece que había borrado todo vestigio académico de Bob Lazar para hacerle quedar como un charlatán. Sin embargo, aquí es lo más interesante de este caso, y en este documental de Netflix lo refleja muy bien, y es que 30 años después de su historia, de haber dado a conocer al mundo su historia, Bob Lazar no se contradice en absolutamente nada. Cada una de sus palabras refleja absoluta honestidad. Habla de los mismos hechos, los mismos sucesos, no añade ni quita nada. Hablaba de unos dispositivos en los que dentro de esos hangares del Área 51 uno colocaba la mano y había unos aparatos como unas agujas que mesuraban la circunferencia del hueso de la mano, de los dedos. Y parece que eso es un rasgo distintivo, exclusivo, único en cada persona. Y lógicamente a través de este sistema uno podía tener acceso, y si era otra persona que no era designada para tener acceso no podía entrar. Curiosamente, cuando en el año 1989 habló de todos estos conceptos Bob Lazar, nadie le creyó, pero ahora mismo se está dando a conocer que ya existen estos dispositivos para realizar este cálculo tan minucioso de las manos. Él fue el primero en hablar del S4, el sector 4. Ahora sabemos que sí existe el S4. En esa época nadie sabía nada. Dio detalles de estas naves del sistema de propulsión que supuestamente utilizaban el llamado elemento 115, que se ha dicho y se ha redicho por parte de muchos físicos que no puede ser posible el elemento 115 porque no es estable. Ahora se está descubriendo que sí puede ser estable. Dio datos muy concretos sobre el funcionamiento de estos objetos, de una especie de antenas receptoras que tenían en la parte superior e incluso una serie de ondas gravitacionales que envolvían el aparato, y eso hacía que muchas veces cuando la gente fotografiaba a estos ovnis se viera la imagen borrosa. Bob Lazar daba ya esa explicación en el año 89 y decía que era por las ondas gravitacionales que no permitían que la imagen tuviese una alta resolución. En este documental básicamente pues lo presenta Jeremy Kenyon y el mismo George Knapp, y le realizan una entrevista en profundidad a Bob Lazar, que bueno, vemos a un Bob Lazar realmente distante, como muy cansado ya, el hombre con 60 años, imaginaos el tiempo transcurrido, y él lo dice: estoy ya muy desgastado de toda esta historia. Estoy harto ya de que todo el mundo ponga en duda mis palabras, mi testimonio. Siempre estoy contando lo mismo, no he cambiado nada, ningún punto en este relato. El hombre estaba agotado de que la gente ya pusiera tanto en duda sus palabras. Dijo que ya no le importaba, que estaba harto. Y en un momento dado también George Knapp dice: caramba, este hombre si miente será pues un gran actor, porque realmente cuenta la misma historia a su esposa, a sus amigos, a sus familiares. Es imposible que este hombre esté mintiendo. Hay muchos críticos que dicen que el presentador de este documental, Jeremy Kenyon, quizás peca de partir demasiado de la base de que lo que cuenta Bob Lazar es real, de que es incuestionable. Pero yo a estas personas les diría que efectivamente, si estas personas han tenido la ocasión de conocer en profundidad a este personaje, de entrevistarle, en especial George Knapp, que lo conoce desde hace 30 años, y están convencidos de su veracidad, lo normal es precisamente que digan lo que piensan, lo que opinan y lo que sienten. Y es eso, que dice la verdad, y no hay más. Algunos han calificado esta actitud como de falta de objetividad, pero me pregunto yo si no será al revés. Precisamente si toda la investigación, todo su testimonio, ven que les parece factible, les resulta factible, lo normal es que lo reflejen en el documental. No veo que tiene eso de poco objetivo. Yo pienso que es sincero y, ya digo, personalmente mi opinión es que efectivamente Bob Lazar es uno de los testigos más importantes dentro de la ufología. Ha sido duramente criticado
Y a día de hoy creo que cada vez más personas están empezando a dar cuenta de que aquí hay algo importante detrás de su testimonio, cuando recientemente entró un pelotón del FBI invadiendo su casa, supuestamente por unos pedidos dentro de su empresa química que desarrolla diferentes productos. Alegaron el FBI que hace un par de años había habido un pedido que él había realizado que poseía componentes tóxicos y muy peligrosos. ¿Vosotros creéis que va a entrar ahí lo que sería un grupo de geos? Ahí en Estados Unidos son los SWAT, con armas, con expertos en explosivos, invadiendo la casa, llegando unidades y coches de una forma totalmente atropellando a todo el mundo? Él lo dice. Yo pienso que lo que estaban buscando era a ver si yo había conseguido los restos del elemento 115 y tenía restos ahí. Y eso podría probar la veracidad de su historia. Ese parece ser el motivo principal de que entraran en tropel tantos agentes y tantas unidades. Realmente, si este hombre estuviese mintiendo, no estaría sistemáticamente vigilado, ni sucederían este tipo de incursiones por parte de los federales, que parece ser que no es la primera vez, es la segunda vez que le hacen eso, y que sin avisar, sin llamar ni nada, se le presentan ahí con su mujer entrando en la casa como Pedro por su casa, intentando revolverlo todo a ver qué es lo que guarda. Los poderes fácticos efectivamente tienen suficientes formas para intentar desacreditar a las personas, y una de ellas fue probablemente ese borrado de la acreditación académica de Lázaro. Pero yo pienso que en conjunto es un caso muy redondo, que muchas de las cosas que contó hace 30 años hoy en día se confirman, muchas de las cosas que conocemos sobre los ovnis y sobre las actividades del Área 51 y del S4. Con lo cual yo pienso que tiene toda la razón del mundo cuando en un momento dado del documental Bob Lazar dice: yo lo que no puedo es aceptar el hecho de que desarrollen en secreto estas tecnologías y no compartan absolutamente nada con el resto del mundo, porque esta tecnología, este elemento 115, que sería el combustible para producir esas ondas gravitacionales que permita a esas naves realizar maniobras increíbles, tener su propio campo gravitatorio, esto lo cambiaría todo a nivel energético, a nivel ético, moral, espiritual. Lo cambiaría absolutamente todo, que por supuesto pudiéramos conocer todas estas tecnologías y estos avances y pudiésemos también tener contactos con otras entidades. Eso es lo que Bob Lazar creo que es la base principal de su caso, y de eso parece que nadie se da cuenta. Yo creo que es el punto más importante, el eje de todo. Su grado de compromiso con la humanidad y decir: señores, esto no puede permanecer en secreto, esto se tiene que compartir con el resto del mundo. Creo que ese es el mensaje de Bob Lazar. Recomiendo a todo el mundo que vea este documental dedicado a Bob Lazar en Netflix, porque sinceramente es alucinante todo lo que se cuenta ahí. Y hay una pequeña clave que se da, ya lo veréis, no os avanzo, no os hago spoiler, al final cuando sale George Knapp. Ahí dejo el tema, amigos. Espero que veáis este documental, porque pienso que ahora mismo, tal como están las cosas, precisamente en Estados Unidos, con toda la polémica de los comunicados del Pentágono que empiezan a admitir estas cuestiones, este documental está más de actualidad que nunca. Vamos a dejar aquí el tema. Espero que os haya gustado este repaso y esta opinión personal mía. Nos vemos en próximos vídeos, amigos. Un abrazo para todos.